este vídeo va a tratar sobre la parte práctica de la asignatura de elasticidad y teoría de estructuras, del grado en Ingeniería Mecánica. En él vamos a hacer un estudio sobre el diseño y el análisis de una viga Pratt. Lo primero sería decir que se trata de una estructura formada por barras rectas interconectadas entre sí, mediante nudos articulados. Este tipo de estructuras basadas en triángulos se conocen comúnmente como celosías. De forma general, una viga Pratt está formada por los siguientes elementos: los cordones inferior y superior, los elementos verticales, que serían los montantes, que trabajarán a compresión como veremos más adelante, las diagonales, que trabajarían a tracción y por supuesto los nudos, que unirían todo lo anterior. Dicho todo esto, vamos a proceder con la práctica en sí, viendo el comportamiento de la estructura mediante estos métodos. Vamos a realizar el análisis de nuestra estructura mediante el método de nudos, el cual nos permite calcular los axiales de las barras que están conectadas a un nudo y nos indica si dichos esfuerzos son de compresión o tracción. Este método consiste en que las fuerzas que actúan sobre un nudo se anulan entre sí, planteándose el sumatorio de fuerzas en el eje X y el sumatorio de fuerzas en el eje Y. Esto significa que como máximo se pueden resolver dos incógnitas por nudo. Procedemos en primer lugar a calcular las reacciones que se producen en los apoyos de nuestra estructura. La carga que soporta nuestra estructura es de valor P y está parametrizada, para más adelante poder asignarle valores. Las únicas reacciones que se pueden presentar en la estructura son verticales, ya que al no estar sometida a cargas en el eje X, la reacción horizontal en el apoyo fijo es cero. Mediante las ecuaciones de equilibrio interno aplicamos el sumatorio de momentos en el nudo 1 y el sumatorio de fuerzas en Y. De esta forma obtenemos que las reacciones verticales de los apoyos de nuestra estructura tienen el mismo valor y valen P medios. Previamente a esto se ha calculado el grado de hiperestaticidad de la estructura, como el número de barras menos dos veces el número de nudos más las reacciones en los apoyos, siendo como resultado cero, es decir, estructura isostática. Si hubiésemos obtenido una estructura hiperestática, las ecuaciones de equilibrio interno no se hubiesen podido aplicar para obtener las reacciones y los apoyos. Pasamos ahora al cálculo de los nudos. Empezando por el nudo 1 y aplicando los sumatorios en X y en Y, vemos que la primera montante está trabajando a compresión, mientras que la primera barra del cordón inferior no presenta esfuerzos, ya que no existen acciones horizontales en el apoyo. Obtenido el valor de NA, podemos pasar al nudo 2, donde volviendo a aplicar los sumatorios obtenemos que ND tiene un valor de P medios a compresión, mientras que NC tiene un valor de raíz de 2 partido 2 por P a tracción. Analizando el nudo 3 y aplicando la misma metodología, obtenemos que NF vale P medios a tracción y NE P medios a compresión. Si pasamos ahora al nudo 4, de forma análoga obtenemos los valores de NH y NG, siendo el primero P a compresión y el segundo raíz de 2 partido 2 por P a tracción. En el nudo 5 obtenemos que NJ tiene un valor de P a tracción, mientras que NI tiene un valor de P medios a compresión. Pasando al nudo 6, vemos que NL tiene un valor de 3P medios trabajando a compresión y NK tiene un valor de raíz de 2 partido 2 por P trabajando a tracción. En el nudo 7 volvemos a plantear nuevamente los esfuerzos y obtenemos un valor de P a tracción para NN y un valor de raíz de 2 partido 2 por P a tracción para NN. Analizando finalmente el nudo 8 podemos ver que la montante central NN no presenta esfuerzos, mientras que la barra NO presenta un esfuerzo de 3P medios a compresión. Cabe destacar que la estructura a analizar es simétrica, tanto geométricamente como en el aspecto de cargas, por lo que únicamente hemos procedido a calcular la mitad de la estructura. Al ser simétrica, la otra mitad se comportaría de la misma forma y presentaría los mismos esfuerzos en las barras análogas. También hemos querido destacar en este pequeño apartado los esfuerzos máximos de la estructura, en qué barras se producen y la forma en que trabaja la estructura. El cordón superior trabaja a compresión y el esfuerzo máximo es de 3 P medios. Se presenta en las barras L y O. El cordón inferior trabaja a tracción y el esfuerzo máximo es de P y se presenta en las barras J y N. Las montantes trabajan a compresión. El esfuerzo máximo es de P medios. Todas las montantes trabajan con ese esfuerzo, excepto la M, que no presenta esfuerzo. Las diagonales trabajan a tracción y el esfuerzo máximo es de raíz de 2 partido 2 por P. Todas las diagonales trabajan con ese esfuerzo. Para concluir el método de nudos procedemos al cálculo de la sección mínima, para soportar los esfuerzos. Hemos calculado la sección mínima para la barra más desfavorable, es decir, la que presenta mayores esfuerzos. En nuestro caso, las barras que presentan mayores esfuerzos son la L y la O. Presenta un esfuerzo de 3 P medios Newton a compresión. Como consecuencia de este año no hemos podido construir el puente, hemos considerado una carga P de 10 kilogramos. Aplicando G igual a 10 metros partido segundo cuadrado serían 100 newtons. Y considerando una tensión máxima admisible de la pletina de 350 kilogramos partido centímetro cuadrado, tenemos que si igualamos la fuerza de dicha barra a la tensión máxima por el área, obtenemos un área de 0,042 centímetros cuadrados. Para este caso hemos considerado una longitud de riostramiento de 80 milímetros, que coincide con la distancia entre nudos de nuestra estructura. En este apartado vamos a realizar el análisis de nuestra viga Pratt mediante el método Richter, el cual nos permitirá calcular los esfuerzos en las barras de la estructura que sean de nuestro interés sin necesidad de analizar todos los demás nudos. El método consiste en seccionar la estructura mediante una línea o plano imaginario, de forma que ésta quede dividida en dos partes. Posteriormente se estudia el equilibrio de cada una de las dos partes, sustituyendo las barras por fuerzas desconocidas, que corresponderían a los axiles. Aunque para este método no sea necesario el conocer todos los esfuerzos de todas las barras, la limitación que hay es que la línea de Richter no puede atravesar más de 3 barras, además de que estas 3 no tienen que concurrir todas en un mismo punto ni ser paralelas.
Como vemos en la imagen, hemos representado nuestra viga Pratt, asignándole a cada barra una letra y a cada nudo un número. Se indican también las reacciones de los apoyos y la carga inicial aplicada, en este caso de 1 newton. Pasando con el método en sí, aquí tenemos representado el primer corte, en este caso el LKJ, y vemos cómo las 3 barras se han convertido ahora en 3 incógnitas. Pasando a los cálculos, igualamos las fuerzas en X y en Y, así como en los momentos, y llegamos a estos resultados. Una vez tenemos hecho este corte, continuamos con el siguiente, el HJI, hacemos lo mismo y obtenemos estos resultados. Continuamos con los siguientes, el HGF, el DEF y el DCB. Y por último, el punto A, donde ya habríamos llegado al final. Aquí tenemos, a modo de resumen, una tabla con todos los valores de los esfuerzos axiles obtenidos mediante este método Richter. Método Maxwell-Cremona. Es un método gráfico para el cálculo de estructuras isostáticas en celosía. Dada esta estructura, con las siguientes medidas, asignamos un número a cada nudo y una letra a cada barra. Primero, realizaremos el cálculo del grado de hiperestatismo de la estructura, con la siguiente fórmula. El resultado, al ser 0, sería una estructura isostática. En caso de bloquear el movimiento horizontal en ambos apoyos, daría una estructura hiperestática, y si ambos tuviesen liberados el movimiento horizontal, sería inestable. Aplicamos una carga P en el nudo central de la estructura, dando las siguientes reacciones en los apoyos, que serán variables a utilizar en los cálculos posteriores. Con los vectores de reacción de los apoyos, se procede a calcular las tensiones de las barras empezando por el nudo que tenga 2 incógnitas. El procedimiento consiste en representar a escala los vectores conocidos y los vectores incógnita paralelos a la dirección de los eslabores correspondientes, siendo la dirección de los vectores incógnita, horario o antihorario, definida de antemano. Los esfuerzos representados de color rojo y dirección al centro del nudo son esfuerzos de compresión, y los esfuerzos representados de color azul y sentido contrario a los nudos son esfuerzos de tracción. Realizaremos este método nudo por nudo con la condición de tener 2 incógnitas por nudo, para que sea posible su resolución. Al ser una estructura simétrica, en la parte central obtendremos los mismos resultados que en las barras ya calculadas. Recopilando los resultados, obtendríamos que la estructura se comportaría de la siguiente manera, siendo los valores de tensión de los tramos centrales de cordón superior los que se soportarían los mayores esfuerzos de compresión. El diagrama Maxwell-Cremona sería de la siguiente manera, reiterando la conclusión de los mayores esfuerzos. La sección mínima de la barra que soporta los mayores esfuerzos será el cociente de dicho esfuerzo y la tensión máxima admisible de las pletinas, que será 350 kg/cm², dando como resultado la siguiente sección. Supondremos una longitud de arriostramiento de 80 mm, coincidiendo con los nudos de la estructura. Para realizar la correcta comprobación de los métodos utilizados en el análisis de nuestra estructura, hemos hecho uso de esta hoja de cálculo. Empezamos anotando las dimensiones de la paletina de café que conformarán nuestra estructura. También anotamos las características mecánicas de la estructura. Se realizan los cálculos de la resistencia, tanto tracción, compresión como bandeo. Podemos ver aquí que la carga máxima soportada tanto por tracción como por compresión es de 315. De la misma manera, calculamos la carga uniformemente distribuida y su grado de hiperestatismo. Como vemos, el grado de hiperestatismo es 0, por lo que la estructura es isostática. A continuación, introducimos los valores obtenidos mediante el método de Cremona y de nudos. Como se puede ver aquí, los factores de P son iguales en ambos métodos. Esto quiere decir que teóricamente las cargas que soporta la estructura serán las mismas, tanto por un método como por otro. También podemos ver el número de paletinas que constituyen cada uno de los tramos, así como las paletinas totales que necesitaremos para construir la estructura. Por último, tenemos el método de Ritter, que como podemos comprobar, sus factores de P son iguales a los de los métodos anteriores. También vemos el número de paletinas que según Ritter nos haría falta para construir cada uno de los tramos de la barra. Hay que destacar que para los métodos hemos supuesto una carga de 100 newtons y como podemos comprobar aquí, todos y cada una de las barras podrían soportarlo. Para la realización del método matricial, primero definiremos un boceto 2D en el que haremos las líneas de uno en uno para que de esta manera aparezcan las barras articuladas en el modelo y hasta que finalmente obtengamos la viga. Posteriormente ensambamos el boceto en un ensamblaje en el que a cada línea le asignaremos un perfil estructural. En este caso, las líneas de la estructura tienen un perfil rectangular 10x10 de material de poliestireno alto impacto para definir las pletinas. Para las barras transversales del modelo le asignaremos un perfil redondo de radio 10 material acero suave. Para llevar a cabo el análisis matricial mediante el método lo haremos mediante la opción análisis de estructura, en que debemos colocar un apoyo fijo en un extremo y un apoyo móvil en el otro, para que de esta manera tengamos una estructura isostática. También hemos colocado una carga puntual en el centro de la estructura, simulando así el peso que se colocaría en la realidad. En este caso son 100 newtons. También vemos que la longitud de arrastramiento máxima que hemos supuesto es de 80 milímetros. Una vez se lleva a cabo la simulación, vemos que la zona que sufre un mayor desplazamiento es la zona central de la estructura. Eso es debido a que es donde se coloca la carga. También podemos ver los esfuerzos en X, en Y y en Z. En Z vemos los esfuerzos axiales. Vemos que la zona central del cordón superior soporta un axis
máximo. Y como sabemos que esa zona trabaja con presión y que la carga crítica pandeo es 32,8 N, sabemos que el fallo se producirá por esa zona, según este modelo. Para obtener la sección mínima del elemento que más trabaja, lo que debemos hacer es igualar la tensión de rotura del elemento, que en nuestro caso son 350 kg partido de centímetro cuadrado, a la máxima compresión, que son 315 N, partido de la sección mínima. Y vemos que la sección obtenida es muy parecida a la pletina que hemos realizado. También podemos observar las tensiones normales a las que está sometida cada tramo de la estructura, y vemos mediante ese max y ese min que el cordón inferior y las diagonales están sometidas a tracción y el cordón superior y las barras verticales a compresión. También podemos observar los diagramas de esfuerzo de cada barra mediante la herramienta diagrama. Ahora vemos los axiles. Ahora los momentos flectores. Y ahora las tensiones normales. Para una carga de 39 N en el centro de la estructura vemos mediante FZ que el máximo asil se encuentra en el tramo central del cordón superior. Ese asil es de 32,41 N. Sabemos que ese tramo también trabaja con presión, por lo que se producirá el pandeo. Según el la carga crítica pandeo es de 32,8 N, por lo que se producirá el fallo en la estructura mediante el pandeo, y aproximadamente aguantará 3,9 kilos. En el elemento finito, lo primero que hacemos es definir la pletina de estar formada la estructura. En este caso se trata de una pletina poliestireno de alto impacto de 89 mm de largo, 1 mm de ancho, 9 mm de alto, con agujero de 4 mm y distanciado 80 mm entre ellos. Para las diagonales lo que hemos hecho es coger la misma pletina y añadir un agujero más, para que en este caso no haya rotación entre ellas. Por lo tanto, supondremos una longitud de arrastramiento de 80 mm. Las articulaciones se han definido mediante estas barras de acero que se conectan a través de los agujeros de la pletina y mediante también la restricción de insertar. Para llevar a cabo el estudio en el elemento finito, lo que hemos hecho es coger la estructura con el número de paletinas necesarias en cada tramo que nos marcaba el Excel. También hemos colocado un apoyo fijo en un extremo y un apoyo móvil en el otro, para que de esta manera tengamos una estructura isostática. También colocaremos una carga puntual en el centro de la estructura, simulando así el peso que se colocaría en la realidad. En este caso son 100 N. También hemos definido la gravedad. Una vez llevado a cabo la simulación, vemos que mediante la tensión de von Mises la tensión más elevada se produce en la diagonal. Esto se debe a la flexión que se produce a que solo hay una pletina en el punto de conexión. También vemos cómo hay un pandeo de menor magnitud en el tramo central del cordón superior. Esto se debe al aumento de la sección transversal que aumenta la resistencia al pandeo. También una tensión muy elevada en el tramo cercano al apoyo. Podemos observar el pandeo que se produce en el tramo central del cordón superior con una estructura que tiene una pletina por cada tramo. También podemos observar los desplazamientos que se producen en X, en Y y Z. Por último, observamos el coeficiente de seguridad de la estructura y vemos que ningún tramo de la estructura tiene un valor cercano a 1, por lo que podemos decir que para una carga de 100 N esta estructura es muy segura, pero esto es solo una simulación y no se tiene en cuenta diversos factores. Para obtener la carga máxima de esta estructura según este modelo, hemos ido aumentando la carga puntual en el centro de la estructura hasta que hemos obtenido un coeficiente de seguridad menor que 1. La carga resultante es de 650 N. Ahora observamos la tensión de von Mises a la que está sometida la estructura. También podemos observar la primera tensión principal, también la tercera tensión principal, y los desplazamientos que se producen en X, en Y y en Z. Las mejoras a realizar a esta estructura son montar las pletinas de manera intercalada. Según hemos visto en el vídeo Análisis VigaPrat 2016, montando las pletinas de esta manera, aumentamos el peso que soporta la estructura. En el mismo vídeo también hemos visto que, aumentando el arrastramiento en el tramo central del cordón superior, evitamos el pandeo lateral en esa zona. Según esta simulación, también podemos decir que aumentando la sección transversal en las diagonales y en las barras cercanas en los apoyos, eliminamos la flexión en esas zonas, aumentando así el peso que soporta la estructura. Otra forma de eliminar el pandeo lateral es añadiendo unas cruces de San Andrés en los tramos cercanos a los apoyos y en los tramos centrales del cordón superior. Vemos mediante el análisis matricial que con una carga de 100 N en el centro de la estructura y colocando unas cruces de San Andrés en la estructura, obtenemos un menor asil en el tramo central del cordón superior. También podemos ver los esfuerzos en X y en Y. También podemos ver la tensión normal a la que está sometida la estructura mediante S max y S min. También podemos ver los diagramas del esfuerzo a lo que estará sometido cada tramo de la estructura mediante la herramienta diagrama. Ahora vemos los axiles. Y ahora los momentos flectores. Y ahora las tensiones normales. Para una carga puntual en el centro de la estructura de 60 N vemos mediante FZ que el esfuerzo axial máximo del tramo central del cordón superior son 32,61 N. También sabemos que ese tramo trabaja con presión, por lo que se producirá el pandeo. También sabemos mediante el Excel que la carga crítica pandeo son 32,8 N, por lo que se producirá el fallo por pandeo en el tramo central del cordón superior y la estructura soportará aproximadamente unos 6 kg, 2 kg más que la estructura anterior.